Ahora bien, me permito leerles la síntesis curricular del doctor Cliserio Coello Garcés, quien el día de hoy nos ofrece la conferencia sobre el procedimiento especial sancionador. Es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España, aprobado con calificación sobresaliente cum laude. Estudió la maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España, y es máster internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral en la referida Universidad de Castilla, entre otros estudios de posgrado. Desde 1999 ha colaborado en órganos de carácter electoral. Se desempeñó como consejero electoral del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en los procesos electorales federales de 2000 y 2003. En enero del 2007 ingresó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ha desempeñado, entre otros cargos, el de secretario de Estudio y Cuenta, secretario instructor y coordinador de ponencia en la Sala Superior. De 2014 a 2017 fungió como magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral. Es autor del libro El Estado Democrático Postnacional, Dimensiones actuales del principio de soberanía y ciudadanía, así como de la obra Repensar la ciudadanía, derechos políticos de las minorías y grupos vulnerables. Es coordinador también y coautor de la decena de obras jurídicas. Coello Garcés es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONICYT. Ha sido profesor invitado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, del Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Actualmente es profesor de la Universidad Iberoamericana y catedrático del doctorado en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública. Le invito a subir a este presidium o, si gusta, desde su lugar, y le cedo la palabra al doctor. Démosle un fuerte aplauso y la más cordial bienvenida. Una oportunidad. Pásela, por favor. Muy buenos días. Si me permiten, prefiero estar aquí de pie, aunque quizá quede un poco más lejano de ese extremo. Trataré de compensar esa lejanía con algunos argumentos que quizá puedan serles de utilidad o que resulten de interés en el ejercicio y en el desempeño de sus funciones. En primer lugar, debo expresar un agradecimiento a los consejeros electorales, al consejero presidente, al doctor Mario Alberto Garza, a la maestra Miriam Guadalupe Hinojosa, a la ingeniera Sara Lozano, a la maestra Claudia Patricia de la Garza, al maestro Luigi Villegas, a la licenciada Rocío Rosiles y sobre todo de manera muy especial, con el aprecio, además de haber sido compañeros de trabajo y con una amistad que me distingue, con el consejero electoral, el maestro Alfonso Royce Elizondo, quien se ha incorporado recientemente a este consejo, y estoy seguro que por su talento, su capacidad, porque me consta de ello, porque hemos sido compañeros de las mismas batallas, estoy seguro que lo hará siempre en beneficio de la institución, y que este órgano ha adquirido a dos grandes valores en esta reciente designación, y estoy seguro que ello contribuirá con creces para el desarrollo del proceso electoral de 2018. También debo agradecer al personal que ha estado muy atento con la venida de su servidor, con las gestiones que han hecho desde las direcciones de capacitación y el personal que amablemente nos ha apoyado para llevar a cabo esta conferencia el día de hoy. Como ustedes saben, hablar en un proceso electoral del procedimiento especial sancionador es de suma trascendencia, porque
ha llegado a ser este procedimiento un elemento vertebral, ¿no?, de los procesos comiciales. En los procedimientos especiales sancionadores se dirimen todas las controversias que se presentan, o la gran mayoría de las controversias que se presentan durante el proceso electoral y previo a la elección. Tiene una finalidad el procedimiento especial sancionador, que es preservar, por un lado, la equidad, pero también atender a otro cúmulo de principios y derechos constitucionales que están presentes en estos casos, como es el de la libertad de expresión en materia política electoral. Y es un procedimiento que no tiene, diríamos, un arraigo, ¿no?, de muchos años en el ámbito electoral. Es un procedimiento que además surge derivado de una jurisprudencia. Quizá ustedes recuerden algunos spots de 2006 en donde se hacían una serie de manifestaciones en contra de un candidato a la presidencia de la República y que esos spots además eran pagados por asociaciones privadas. Sin embargo, lo que teníamos en el 2006 para esa elección, lo que teníamos era un procedimiento administrativo sancionador, el que ahora identificamos como el procedimiento ordinario, con plazos largos, con plazos ordinarios, de tal manera que ante la presentación de una denuncia por posibles irregularidades o por la posible comisión de una infracción durante la campaña electoral, la resolución de este procedimiento iba a tener lugar varios meses después. Y entonces ya no cumplía el ejercicio de la función de la autoridad administrativa, ya no cumplía con el objetivo de constituir una contención o evitar que los ilícitos administrativos trascendieran al resultado de la elección. Bueno, eso hizo reflexionar a la Sala Superior respecto al papel del procedimiento ordinario y habilitó vía jurisprudencial un procedimiento abreviado. Y aquí quizá tengamos que reflexionar. Desafortunadamente no tenemos tiempo el día de hoy para profundizar sobre este tema. Es si la jurisdicción estaba en posibilidades de crear un procedimiento, de habilitar un nuevo medio procesal. No. Quienes consideramos que los jueces sí hacen derecho y contribuyen a llenar los vacíos o las lagunas que se van presentando en la aplicación diaria de las normas, de las reglas, a partir de los principios y derechos constitucionales, pues consideramos que lo que hizo ahí la Sala Superior fue de gran trascendencia, porque el reclamo de un partido político es de seguir al aire estos spots, me puede generar un perjuicio irreparable frente al resultado de la elección. El primer elemento trascendente es que se requería una medida precautoria o una suspensión provisional, como se conoce tradicionalmente en el amparo, o una medida cautelar, como ha quedado legislada para la materia electoral. La suspensión provisional, la medida precautoria, la medida provisional o la medida cautelar. Es decir, me asomo al estudio del caso y en apariencia el buen derecho, con los elementos que se tienen en ese momento, se determina si hay que suspender o no el posible acto violatorio de la normativa electoral. A la brevedad. Se sigue instruyendo el procedimiento y en su momento se emite una determinación respecto a la infracción. Fíjense cuál era el planteamiento del 2006. Primero, se necesita una intervención oportuna e inmediata porque de otra forma de seguir al aire estos spots puede generar un perjuicio irreparable en el resultado de la elección. Primero. Segunda, debe detenerse una sentencia en plazos abreviados porque de lo contrario no es oportuna la intervención de la autoridad para generar una contención a los actos ilícitos, pues estamos con una fecha de la elección y previo a esta fecha
deben los ciudadanos tener claridad sobre los actos ilícitos que cometen los contendientes del proceso comicial. ¿Y qué teníamos en ese momento? Un procedimiento ordinario con plazos largos. No se iban a cumplir estos objetivos. Y la Sala Superior entonces le ordena al entonces Instituto Federal Electoral que instrumente un procedimiento abreviado con plazos cortos y que se pronuncie a la brevedad sobre la suspensión o no, de manera precautoria, de aquellos promocionales que pudieran estar afectando la equidad o violando algún derecho en materia electoral. Bueno, fíjense, como ustedes saben, la transición y la consolidación democrática de México ha tendido a un círculo virtuoso. Después de una elección vienen el análisis de los problemas que se presentaron en esa elección. Entramos en un periodo de reflexión sobre los vacíos, las problemáticas, los problemas operativos, los conflictos competenciales, y se propone una reforma, se aprueban las reformas para mejorar esos problemas que se presentaron en la elección, y esa reforma se pone a prueba en la siguiente elección. Y así, si ustedes revisan, desde 1977 a la fecha, el proceso de democratización de este país ha tendido a una elección, la crisis postelectoral con sus problemas, una reforma que trata de enmendar para la siguiente elección esas problemáticas, y esa reforma se pone a prueba en la siguiente elección. Alguien se pregunta, ¿hasta cuándo este espiral de círculos virtuosos, ¿no?, de la transición y consolidación democrática de México? Bueno, parece indicar que hoy tenemos un marco legal e instituciones consolidadas. Prácticamente las problemáticas que se están presentando en los procesos electorales son problemáticas que se pueden atender a partir del marco normativo. Es verdad que nunca está de más una reforma, pero llegaremos en un momento, a corto plazo ya, en el que nuestro sistema electoral y el sistema normativo que regula las elecciones adquiera cierta estabilidad. Porque hemos llegado ya a un proceso de contar con un cuerpo normativo que hoy, a partir de ese cuerpo normativo y de las fortalezas institucionales de las autoridades electorales, pueden hacer frente prácticamente a todos los aspectos problemáticos de una elección. Difícilmente se escapa ya alguno. Y es verdad que hay una serie de problemas en algunos temas. Un tema de la fiscalización, un tema de las candidaturas independientes, o en el tema incluso de las relaciones de esta división competencial en el procedimiento especial sancionador, que una autoridad instruye, investiga, se pronuncia por la medida precautoria o la medida provisional, y hay un órgano resolutor, y es verdad que eso tiene algunas complejidades. Pero fíjense de qué estamos hablando. Del perfeccionamiento de un modelo. Ya no de los grandes problemas que teníamos en los 70s o en los 80s o los 90s respecto a las fortalezas de las autoridades electorales o al marco normativo eficiente para hacer frente a las problemáticas del proceso electoral, ¿no? De tal manera que al día de hoy podríamos decir que este círculo virtuoso de elección, problemas, reflexión, reforma, elección, ha venido adquiriendo hoy en la actualidad un grado de complementariedad que permite a las autoridades instrumentar con eficacia sus funciones, pero además atender con el marco normativo apropiado e idóneo las problemáticas que vayan surgiendo en el proceso electoral. Y esa fue la intención de la reforma de 2014. La del 2007 en un principio resolver los problemas del 2006 y la del 2014 resolver los problemas del 2012. Y en el 2007 se establece un modelo de comunicación política rígido
se prohíbe la contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión, se prohíbe la calumnia y la denigración derivado de esos spots a los que he hecho referencia en un inicio, que motivaron esos spots que probablemente algunos de ustedes los recuerdan, fueron los que motivaron la creación del procedimiento especial sancionador. Y motivaron además algunos aspectos medulares de la reforma de 2007. Se incorporó la calumnia y la denigración a nivel constitucional como un ilícito administrativo en materia electoral. Y se estableció la prohibición de que los entes privados o cualquier sujeto compre o adquiera tiempos en radio y televisión, que eran los dos problemas que tenían esos spots, que se afirmaba que había calumnia y que además que eran entidades privadas las que estaban metiendo dinero en la propaganda política y que eso podría generar un problema a la equidad de la elección. Bueno, el 2014 analiza las problemáticas. En el 2014 se analizan las problemáticas que se presentaron en las elecciones anteriores a ese año. ¿Cómo había operado el procedimiento especial sancionador en el órgano administrativo electoral? En el tiempo en el que tuvo el entonces Instituto Federal Electoral la atribución de conocer y resolver los procedimientos especiales sancionadores, elevó el número de horas de las sesiones, en donde le dedicaba gran parte de estas sesiones a resolver procedimientos especiales sancionadores. Se convirtió la autoridad administrativa en un órgano resolutor, en un órgano que sancionaba a los partidos por su por la comisión de actos ilícitos. Pero con una particularidad que no existe en ninguna parte del mundo, en ningún procedimiento sancionador. En ninguna parte del mundo en donde se instrumenta el derecho punitivo existía el modelo como estaba establecido en el caso mexicano, en donde en la herradura del Consejo General, que participan los representantes de los partidos políticos, que son parte del Consejo General, sí, no son invitados, no, son miembros integrantes del Consejo General, por lo tanto integran la autoridad máxima del órgano electoral. Es verdad que no tienen voto, pero tienen la fortaleza de la voz, que es la fortaleza de la deliberación. ¿Y qué sucedía? Que el denunciante y el denunciado participaban en la deliberación de una sentencia que les podría beneficiar o perjudicar. En ningún modelo del derecho punitivo, el acusado y el denunciado participan en la deliberación o en el debate de su sentencia. Imagínense ustedes. Una cosa es que tenga derecho a la defensa y al debido proceso en la etapa procesal correspondiente, y otra cosa es que forme parte de la autoridad deliberadora. Y entonces, ¿qué sucedía? Teníamos, por eso digo, se incrementaron geométricamente las horas de la sesión, porque teníamos intervenciones, todas las intervenciones posibles de los partidos políticos, unos a favor y otros en contra de las posturas del proyecto. Pero lo peor del caso es que no obstante que no votaban, lograban transformar el proyecto por la fuerza de sus argumentos, por la deliberación que hacían exitosa en la herradura. Y cuando se iba en grosa el proyecto, a veces se incorporaban algunos de los elementos que el denunciante o el denunciado establecían para una sentencia en la que eran parte. ¿En qué modelo ustedes han visto que el que es denunciante o denunciado puede intervenir en la modificación de un proyecto? Incluso algunos de sus argumentos forman parte de la determinación. Ah, caray. Bueno, ese era un verdadero problema del modelo. ¿Y qué estaba sucediendo? Se estaban creando verdaderos distractores en la herradura del Consejo General, porque las notas de las 4 columnas eran la pugna de los partidos políticos respecto a los procedimientos en los que eran parte y la determinación final del Consejo, que casi siempre generaba una serie de divisiones porque tenían sentados con ellos
a las presiones de los partidos políticos para que los consejeros votaran a favor o en contra de determinada postura. El desgaste del órgano era mayúsculo. ¿Y qué teníamos entonces? Una gran atención en los procedimientos sancionadores del Consejo y pasaban a segundo término los aspectos medulares de la función administrativa electoral, que es la organización de la elección, en el caso de la Autoridad Electoral Nacional, el Registro Federal de Electores, los temas de fiscalización, los temas de capacitación electoral, integración de las mesas directivas de casilla. Esos ya no tenían gran relevancia en las sesiones del Consejo. Lo relevante era la pugna que iba a haber entre las partes denunciantes y denunciados en el Consejo General para resolver un asunto que además dividía a los consejeros y consejeras porque pues algunos consideraban que los argumentos de una fuerza política o de otra debían de incluirse en la decisión final. Este problema, que fue advertido en la reforma de 2014, llevó a la necesidad de generar un procedimiento complejo. Nada es perfecto. Sí resolvió ese problema, pero estableció un solo procedimiento con dos autoridades, que también es sui generis. Porque alguien diría, bueno, en materia penal hay una autoridad ministerial que investiga, que integra una averiguación previa y tal. No, sí. Pero el proceso penal no inicia en la fase de investigación. El proceso penal inicia cuando se le turna al juzgador, a partir de ahí. Y el procedimiento especial sancionador empieza en la autoridad administrativa. Investiga, admite, emplaza, otorga o no medidas cautelares, cita audiencia, concluye con un informe y le remite esto a la autoridad judicial, quien únicamente tiene facultades de revisar, desde luego, la debida integración y el cumplimiento del debido proceso, en su caso, ordenar las diligencias que correspondan y emitir la resolución correspondiente. Un solo procedimiento con dos autoridades. Esto también es sumamente complejo, hay que decirlo con toda honestidad. Son uno de los problemas que tiene hoy en día la instrumentación del procedimiento especial sancionador. A veces, no por una cuestión del diseño, sino por la complejidad que tiene la comunicación entre dos órganos que tienen plena autonomía. La autonomía de los órganos electorales administrativos para atender la fase de instrucción y la autonomía de los órganos judiciales para resolver estos procedimientos. En la experiencia federal, en la sala especializada, lo que hicimos fue establecer un sistema de conectividad, un sistema informático en el que era posible conectar a la autoridad administrativa y a la autoridad judicial. Cuando se presenta una denuncia, se activa un aviso que llega a la sala especializada y a partir de ahí se hace una asignación preliminar o un preturno a la magistrada o magistrado oponente y le puede dar seguimiento con su equipo de abogados. Incluso se puede avanzar con el proyecto de resolución. Bueno, era una estrategia que había que hacer frente a la complejidad de esta división competencial en un solo procedimiento, pero ante la complejidad de los plazos, porque la ley ha establecido a nivel federal plazos que son muy similares a nivel local con algunas variantes en algunos estados. El plazo es 72 horas para resolver, que en algunos estados el marco queda mucho más claro, en otros al parecer da una posibilidad de establecer algunos plazos un poco más laxos, es decir, con sus propias variantes en el ámbito local. Pero lo que sí podemos decir es que siempre se tienen que resolver estos procedimientos a la brevedad. La expeditez es un elemento importante del régimen sancionador electoral, porque con ello se evita que los ilícitos administrativos trasciendan al resultado de la elección. Tan importantes son las medidas precautorias o las medidas cautelares como la determinación final si se actualizó o no el ilícito.
pero también para confirmar o no las medidas precautorias. Porque si un promocional es conforme a derecho y se suspendió, pues también a la brevedad tiene que haber un pronunciamiento si ese promocional debe o no seguir al aire, porque si es lícito, si es conforme a derecho, pues entonces no hay justificación para que incluso después de la elección haya un pronunciamiento de que sí debió haber estado al aire. Imagínense. Esa propaganda era legal. Bueno, sí, a toro pasado. Y estamos entonces quitándoles elementos que propician el debate político y la libertad informativa y de la libre generación de la opinión pública para que la ciudadanía pueda tomar de manera libre, con libertad, la decisión sobre por quién sufraga. Es verdad que esta reforma del procedimiento especial sancionador tiene algunas complejidades, pero también es verdad que tiene algunas virtudes. La judicialización del procedimiento especial sancionador contribuye a que estos asuntos se resuelvan atendiendo a los principios de la función judicial. Primera. Segunda, que se pueda generar certeza jurídica con sentencias judiciales. Y ahí la consistencia de los criterios interpretativos es muy importante. Porque solo los tribunales, a través de sus sentencias, pueden generar criterios interpretativos jurisprudenciales. Y ya no hablemos de la jurisprudencia formal, de aquella que requiere un procedimiento específico de aprobación, que tiene rubro, texto y elementos de identificación. No. También hay una jurisprudencia material, que orienta a las decisiones de las autoridades electorales, pero también orienta la acción de los partidos. Da certidumbre sobre las reglas del juego, sobre lo que está prohibido y lo que está permitido. Las sentencias cumplen esa función de generar certidumbre, claro, cuando hay consistencia y claridad. Consistencia, es decir, no hay contradicciones de la autoridad judicial cuando resuelve sobre temas similares, y claridad respecto a lo que está permitido y prohibido en cada caso concreto. Es decir, la consistencia y la claridad contribuyen a la certidumbre jurídica de las reglas del juego democrático, que es fundamental. Es uno de los ejes centrales de todo proceso comicial. Imagínense ustedes que vamos a iniciar un juego y nadie sabe con claridad las reglas. Y sobre la marcha vamos interpretando, y sobre la marcha vamos estableciendo algunos criterios, y al día siguiente cambiamos y modificamos las reglas y la interpretación respecto a ello. Y entonces, ¿con qué certeza estamos jugando? La consistencia es un elemento fundamental para la certeza jurídica. Bueno, pero la mayor virtud que tiene la judicialización del PES es que ha descargado al Consejo General de la politización en la resolución de estos procedimientos y la intervención del denunciante y del denunciado, que casi siempre, en la gran mayoría de los casos, el denunciante es un partido político y el denunciado es otro. Se le ha quitado esa carga, que además, como les he dicho aquí, le dedicaba cada vez más horas al debate sobre estos temas, y ha sido un órgano judicial a partir del 2014 el que resuelve estos aspectos. Y lo que queda como aspecto problemático es, como yo le he denominado, la gran feria de autoridades, el carnaval de autoridades que intervienen en el procedimiento especial sancionador. Vean ustedes. En el ámbito local se presenta la denuncia probablemente ante un consejo municipal, ante un consejo distrital o ante la unidad central o las oficinas centrales del Instituto Electoral. Los consejos municipales, los consejos distritales o el consejo del instituto, a través de sus áreas jurídicas, llevan a cabo la instrumentación, la investigación,
Las comisiones de quejas se pronuncian de manera precautoria si suspenden o no el acto denunciado. Esa suspensión puede ser impugnada ante el tribunal. El mismo que va a conocer del fondo, en su oportunidad, se pronuncia sobre la idoneidad o no del otorgamiento de la suspensión. Pero también pueden impugnar el acto de admisión, el emplazamiento, el sobreseimiento, el desechamiento, la escisión, la acumulación, la incompetencia. Ah, caray. Todos esos actos intraprocesales también se pueden impugnar. Y al final, el tribunal local conoce de toda la instrucción para emitir la resolución correspondiente. Pero como ustedes saben, todas las determinaciones de los tribunales electorales locales son controvertibles ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces conocen las salas regionales de procedimientos especiales sancionadores y emiten criterios interpretativos que va configurando una jurisprudencia material que es vinculante para dar claridad a las reglas del juego de los actores políticos. Y si hay un tema de constitucionalidad, puede llegar vía REC a la Sala Superior. Un procedimiento especial sancionador local podría llegar incluso vía REC, de manera excepcional, porque es un recurso extraordinario, a la Sala Superior. En el ámbito local. En el ámbito federal, 300 juntas distritales en todo el país, 32 juntas locales y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral conocen de la instrucción del procedimiento especial sancionador. ¿Con qué criterios de la debida instrumentación? ¿Con qué criterios para emplazar? ¿O con qué criterios para investigar más o menos? Pareciera que queda en el ámbito de cada una de estas autoridades. ¿Por qué no requerir un poco más? ¿Y por qué no requerir a la empresa contratante? ¿Y por qué no a los socios? Y entonces tenemos una gran disparidad de métodos de investigación. Y también diversos criterios respecto a las medidas cautelares. En el entendido que todo aquello que es radio y televisión está centralizado en oficinas centrales, en la Comisión de Quejas y Denuncias, está centralizado en la Unidad Técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias que se pronuncia por estas medidas cautelares. Pero el tema es que si una junta distrital desecha la denuncia, procede el REP. ¿Y saben ustedes quién conoce el REP de una junta distrital de Tijuana, de Mérida, el desechamiento de una junta distrital sobre una lona o una calcomanía en la defensa de un coche, o sobre un espectacular, o sobre la lona que alguien fija en la ventana de su casa? El desechamiento de esa denuncia lo conoce la Sala Superior, porque el REP únicamente está habilitado para que lo conozca la Sala Superior. Y la Sala Superior también puede conocer de la escisión, de la acumulación, de la incompetencia, de la admisión, del indebido emplazamiento. Es decir, todos los temas intraprocesales van a la máxima autoridad. Y luego la sala especializada tiene que resolver, pero si al momento de resolver advierte que la Sala Superior ya se pronunció por las medidas cautelares, porque el REP también es procedente para que la Sala Superior se pronuncie si fue adecuada o no la suspensión de las medidas cautelares. ¿Y cuál fue la experiencia que tuvimos en la sala especializada en los 3 años en los que tuve el honor de presidirla? Que muchas veces teníamos una determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias, por ejemplo, de suspender el promocional. La Sala Superior decía que no había que suspenderlo. Y nosotros ya teníamos el expediente con la investigación concluida y teníamos que emitir una determinación.
pero ya había un primer pronunciamiento de la Sala Superior. Claro, siempre dice en apariencia el buen derecho, de manera preliminar. Y muchas veces la Sala Especializada seguía ese criterio, pero muchas otras veces no. Tuvimos muchos casos en donde, no obstante, la Sala Superior se había pronunciado ya sobre el criterio de suspender o no de la medida cautelar. Al revisar la medida cautelar, la Sala Especializada estableció un criterio diferente. Y esta sentencia iba a rep ante la Sala Superior. ¿Qué sucedía ahí? La Sala Superior se veía ante un reto. O volvía a establecer el criterio que ya había establecido, en apariencia el buen derecho, dicho sea de paso. Pero en muchos de estos casos se fijan criterios, porque se están pronunciando sobre un spot, si tiene calumnia o no. En apariencia el buen derecho, en el análisis del spot advierto que hay o no calumnia. Y luego llega el mismo spot, y hay que decir si hay calumnia o no, de manera definitiva. Pero para pronunciarse si hay calumnia o no en un spot, en apariencia el buen derecho, pues entra uno al contenido del spot, a las afirmaciones, a las expresiones, a estas manifestaciones como tal. La mayoría de los casos, la Sala Superior volvía a establecer el criterio que inicialmente ya había tomado en las medidas precautorias. En otros casos, revisaba los argumentos de la Sala Especializada y los confirmaba. Okay. Pero fíjense ustedes la gran complejidad que tiene el procedimiento especial sancionador para tener criterios finales. Porque la Sala Regional, los tribunales electorales están pronunciando sobre procedimientos especiales. Las salas regionales, las 5 salas regionales por circunscripción, la Sala Especializada con competencia nacional está fijando criterios de procedimiento especial sancionador. ¿Y qué pasa? ¿Qué advertimos con el tema de las redes sociales? Que algunas salas regionales tenían un criterio, porque llegaba el asunto de las redes sociales de un PES local que había resuelto, que había instruido el Instituto Electoral, que había resuelto el Tribunal Electoral Estatal, y que respecto a ese tema había fijado un criterio la Sala Regional. Y luego advertíamos una especie de contradicción de criterios respecto a las redes sociales entre salas regionales. Y luego la Sala Especializada emitiendo sentencias de redes sociales respecto a los procesos federales. O cuando, para no escindir la continencia de la causa, al conocer temas de radio y televisión y en virtud de que el mismo spot del que nos estábamos pronunciando, que se había transmitido por radio y televisión, también se había transmitido en una red social, pues entonces fijábamos un criterio de una elección local a través de un PES federal, por estar vinculado con radio y televisión, que al final podría generar una contradicción con lo que establecía una sala regional. En conclusión, lo que les quiero decir con esto es que la superioridad, la Sala Superior no debe distraerse en conocer de los actos intraprocesales. Si la Sala Especializada va a emitir una sentencia respecto a un procedimiento especial sancionador, debe conocer de los vicios intraprocesales también. Y en su momento, cuando se impugne ya la sentencia definitiva ante la Sala Superior, habrán agravios de forma, habrán agravios formales, habrán agravios procesales y habrán agravios de fondo. Y si hubo una violación al debido proceso, entonces puede ser un motivo de revocación. Y optimizaríamos el trámite del procedimiento especial sancionador aún más. El órgano que va a resolver sobre el fondo que se pronuncie respecto a los temas intraprocesales. Segunda, tenemos que reflexionar si debe seguir la medida precautoria en las comisiones de quejas y denuncias de los institutos estatales electorales.
O como sucede en todos los procedimientos, ¿qué pasa en el juicio de amparo? El mismo juez que va a pronunciarse sobre la definitiva dicta la provisional. Debemos reflexionar sobre la conveniencia que sea el tribunal electoral el que determine, en apariencia el buen derecho, si decide o no suspender. Bueno, estas son reflexiones, desde luego, que tendremos que hacer al terminar el proceso electoral del 2018. No me quiero adelantar. Pero son reflexiones que tenemos que hacer para hacer más eficiente el régimen sancionador electoral en su momento. Es cierto que hoy asista el modelo, y con este modelo, que además ha mostrado ya altos grados de eficacia, podemos operar el proceso electoral del 2018. Pero eso no significa que no anotemos algunos de los aspectos que pudiesen mejorarse, porque en toda democracia lo ideal es que detectemos los aspectos que puedan perfeccionarse para la eficiencia de los modelos. Dicho esto, me gustaría, para ir cerrando esta intervención, hacer énfasis en que el procedimiento especial sancionador no solo es un procedimiento de sanción. Así se ideó inicialmente en la reforma de 2014, un procedimiento que sancione a todo aquel que cometa un ilícito administrativo electoral. Pero la sala especializada encontró que en muchos de los casos también estaba en juego un tema de derechos. Es más, la sala especializada, con su marco de atribuciones, prácticamente dirime aspectos relacionados con la libertad de expresión. Es la sala de la libertad de expresión. Todos los temas del procedimiento especial sancionador están relacionados directa o indirectamente con la libertad de expresión. Porque se conoce si la propaganda política electoral es conforme a derecho o no. ¿Y qué hay ahí en la propaganda política? Manifestaciones, expresiones. Si se actualiza o no la calumnia, un límite a la libertad de expresión. Que en el 2014, recuerden ustedes, se derogó la denigración, afortunadamente. Y solo se quedó como ilícito la calumnia. Porque la calumnia es la manifestación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral, en tanto que la denigración es poner en negro la imagen de alguien. Es decir, pero ya no estamos hablando de hechos o delitos falsos, sino poner... Y se entendía la denigración como el poner en negro la imagen de las instituciones, la denigración a las instituciones. Afortunadamente se ha derogado, aunque hay que decirlo, estuvo 7 años ese ilícito constitucional, porque la configuración de ese ilícito estaba en la norma constitucional, 7 años, y aunque ustedes no lo crean, hubieron asuntos fundados por denigración a las instituciones dictados por los órganos judiciales. Porque entonces, ¿dónde está el límite de criticar? Si la denigración es poner en negro la imagen de algo o de alguien, que tiene grandes diferencias con la calumnia, que es imputar hechos o delitos falsos. Claro, eso es otra cosa. Pero imagínense un debate propio de las democracias, en donde debe privilegiarse el pluralismo político, la libertad ideológica, el libre debate. Le pongamos un candado a ese debate y digamos, sí, puedes decir lo que quieras, pero no puedes denigrar. Y entonces, ¿dónde están las fronteras de las opiniones o el de la crítica frente a poner en negro la imagen de una persona? Es muy complejo, sumamente complejo. Caso distinto es el de la calumnia, porque ahí es imputar hechos falsos o delitos falsos. Claro, ahí estamos frente a un límite constitucional que con claridad no puede instrumentarse en los procesos electorales. Bueno,
Todo el marco de atribuciones de los órganos que instruyen y que resuelven el procedimiento especial sancionador están circunscritos a ponderar aspectos relacionados con la libertad de expresión. Incluso cuando la materia de la litis son los informes de labores, fíjese, o la propaganda gubernamental. Porque lo que está en juego ahí son aspectos informativos, rendición de cuentas. Es decir, si esos aspectos informativos de la acción comunicativa entre la representación política y la ciudadanía son acordes o no al marco constitucional, incluso en esos temas. Y siempre el eje rector de estos procedimientos es preservar la equidad, pero sin perder de vista que tenemos que ponderar entre la equidad y la libertad, el pluralismo político, la libertad de expresión, que es fundamental en toda democracia. Si nosotros anulamos el debate político, anulamos la libertad de expresión, entonces, ¿qué nos queda en un proceso? ¿Cómo vamos a generar una libre opinión pública de la ciudadanía? ¿Cómo la ciudadanía va a tener información para discernir con claridad sobre el sentido de su voto? Y estas reflexiones lo hacíamos en algunos temas como el de las redes sociales. Inicialmente la sala especializada consideraba que había una gran libertad para pronunciarse en todos los sentidos en las redes sociales. Porque hace 10 años, fíjense ustedes, hace 10 años decíamos que no se estaba haciendo ciudadanía, que el ciudadano era apático a participar en los asuntos públicos, que no participaba, que había bajos índices de interés sobre los asuntos públicos. Y hoy se está haciendo ciudadanía a través de medios alternativos de comunicación. El ciudadano encontró desde la comodidad de su teléfono, desde la comodidad de su casa, la posibilidad de intervenir en los asuntos públicos, de debatir, no solo de informarse, sino también de participar, de opinar, de criticar, de generar otras alternativas de acción comunicativa que no se quedan ahí nada más en el ciberespacio, que sí tienen consecuencias en las acciones gubernamentales. ¿Cuántas decisiones del poder no han estado animadas por el ánimus social? No es cosa menor. Hoy sí se está haciendo política, los ciudadanos sí están participando, pero lo están haciendo de manera diferente. Hoy hay otros kioscos, ya no aquellos kioscos de principios del siglo XX en las plazas de las ciudades y de los pueblos, sino hoy hay un kiosco de otras dimensiones, pero que también condicionan las decisiones de los poderes públicos y también orientan las estrategias de los partidos políticos. Esa es la trascendencia que tiene hoy en día las redes sociales en el sistema democrático. ¿Y qué hacemos entonces con ella cuando se presenta un caso? Establecemos una serie de prohibiciones, de restricciones, ahí donde está haciendo ciudadanía, ahí donde está generándose una opinión pública crítica, donde con libertad hay pluralismo, la manifestación de uno es contrarrestada con la posición de otro. Y nadie se salva. Sí, las redes sociales no sirven solo para una posición política o ideológica, hay que decirlo. Es verdad que también ahí se hace oposición. Bueno, bienvenido. Si en todo sistema democrático, atendiendo al principio de pluralismo político, pues lo que tiene que haber es divergencia, debate. Si aspiramos al modelo democrático, bienvenida a la divergencia. Porque acuérdense ustedes que el modelo democrático es la administración de las diferencias, de las divergencias, no de la homogeneidad. No de la homogeneidad ideológica. Y entonces, ante las exigencias que en ocasiones teníamos los juzgadores de que se restringieran las expresiones en las redes sociales, pues nosotros teníamos una convicción democrática en esos casos y entendíamos cuál era el papel de la libertad de expresión en el sistema y en nuestro modelo. Frente, es verdad, al principio de equidad, pero había que ponderarlo. Bueno, ¿cuál es el criterio que hoy está
con claridad respecto a las redes sociales. Es que las expresiones de los ciudadanos, estas que son espontáneas, en donde se están debatiendo cosas de los asuntos públicos, deben generarse con gran permisibilidad, con libertad. Sin embargo, toda aquella publicidad contratada que aparece en estas redes sociales y que se puede identificar como publicidad contratada, bueno, esa sí tiene que ser un objeto de análisis, porque si hay quien está pagando por esa publicidad, porque nos hemos dado cuenta, todos, las autoridades, pero también los partidos políticos se han dado cuenta que es la nueva forma de hacer política y por lo tanto hay que invertir ahí en publicidad y en marketing político. Si no es la opinión de un ciudadano, sino se trata de propaganda pagada en redes sociales, ahí el criterio es que hay que entrar al análisis de su contenido. Y ahí encontramos una serie de complejidades. ¿Quién contrató? No aplica la prohibición de radio y televisión que surgió en la elección de 2006, de que no podrían contratar los particulares. Muy bien. Pero eso no significa que este tipo de propaganda no deba computarse para efectos de la fiscalización y del rebase de topes de gastos de campaña. Ah, caray. Y ahí hay un reto importante para quienes instruyen y hacen investigación cuando se denuncia un tema de redes sociales. Porque muchas veces está reportado en fiscalización, pero en el procedimiento especial sancionador se niega la autoría de esa propaganda o de sus videos. O a la inversa. Se admite en el procedimiento especial sancionador que en efecto corresponde a determinado candidato o partido la autoría de sus videos, pero no está reportado en fiscalización. Ah, caray. Porque estamos frente a una nueva forma de hacer política y las autoridades electorales. Yo siempre decía que los legisladores tenían que estar siempre a la altura de las sociedades. Lo repetía yo en la academia y demás. Yo decía, como buenos sastres, tienen que diseñar trajes a la medida de las sociedades. La sociedad evoluciona en la medida que evoluciona la ciencia, las tecnologías y las comunicaciones. Y el legislador no puede estar atrás o detrás de los avances tecnológicos y el desarrollo de las sociedades. Pero fíjense que después de mi desempeño judicial, también advertí que quienes tenemos una gran responsabilidad de estar a la altura de las sociedades somos las autoridades electorales. Las autoridades electorales siempre tenemos que estar a la altura de nuestros tiempos. Diseñar desde el marco de nuestras atribuciones trajes a la medida de nuestras sociedades. No podemos seguir estableciendo criterios interpretativos que le quedan corto a nuestra realidad social. Y tampoco podemos dejar de ver ahí los aspectos y las asignaturas pendientes de nuestra democracia. Que ese era el compromiso que nosotros asumíamos cuando veíamos un tema de personas con discapacidad en los promocionales, por ejemplo. O si era importante que los promocionales de los partidos políticos se difundieran con un lenguaje universal o con otros mecanismos para que determinados sectores de la población pudieran acceder a esta información política. Es decir, desde la jurisdicción tampoco podemos pasar por alto las realidades del contexto social. Tampoco podemos pasar por alto las desigualdades fácticas a partir de las barreras formales y materiales que tiene nuestro propio sistema. Y es así como la jurisdicción y las autoridades electorales demuestran día a día que están a la altura de las sociedades, como lo está, sin lugar a dudas, este Instituto Estatal Electoral. Yo concluyo aquí y con mucho gusto me pongo a sus órdenes, porque este tema da para abordar diversos tópicos en relación al régimen sancionador electoral, de tal manera que yo concluiría aquí mi exposición, pero me reitero las órdenes para profundizar sobre los aspectos de su interés en una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Clicerio Coello por su excelente participación dentro de este evento. Antes de continuar, queremos agradecer la presencia
del ingeniero Sergio Bernal Rojas, consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León. Muchas gracias por su presencia. Ahora vamos a proceder con la sesión de preguntas y respuestas y les recordamos que la dinámica para hacerle preguntas al doctor Coelho es levantar su mano, una persona que tenemos aquí en el staff se acercará con ustedes y les pedimos que den su nombre y proceder a la pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Eduardo Martínez, aquí de la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral. Dos preguntas breves, trataré de poner un poco el contexto, tratándose particularmente de los plazos que establece el especial sancionador, que por ejemplo son 24 horas para la admisión, y también el de 48 horas para la fijación de la audiencia de pruebas y alegatos, que son pues también 48 horas después de la admisión del procedimiento. Pues atendiendo a los criterios que ya ha establecido la Sala Superior, que bueno, en el procedimiento especial se puede llevar a cabo la suspensión de estos plazos para llevar a cabo una investigación breve, pero ¿cómo establecer o cuáles son los límites de la facultad investigadora en la sustanciación del procedimiento, atendiendo a la naturaleza del PES, precisamente de respetar estos plazos breves y tener también todos los elementos para que el tribunal se pueda pronunciar sobre el fondo del asunto? Y por otro lado, tratándose de redes sociales, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión de los ciudadanos, de los aspirantes, de los candidatos, de los partidos políticos, que realizan algunas manifestaciones a través de estos medios y considerando los nuevos precedentes de la Sala Superior y Sala Especializada, que precisamente han superado lo de los actos volitivos, para precisamente entrar al estudio del contenido que se transmite a través de estos medios? Por lo que mencionaba, es un aspecto muy importante si es o no publicidad contratada, pero también vemos que, por ejemplo, en Facebook, una persona puede, no propiamente publicidad, pero sí puede a través de, pues, bien contratar, no como publicidad, pero sí como otro tipo de contratación, no recuerdo bien el concepto, o bien atendiendo con el número de seguidores que tiene, el número de likes que consigue, y la solicitud de compartir estos mensajes. ¿Y cuál ha sido la experiencia para poder bajar estos contenidos a través de redes sociales? La eficacia de poder, esto trasciende más allá de la libertad de expresión, supera los límites y es procedente bajar ese o sancionar ese contenido. ¿Cómo ha sido la experiencia para poder, a través de por ejemplo, una medida cautelar, poder ordenar el retiro? Si únicamente, o bien cuando no existe tampoco la certeza de que el denunciado es el que controla, por ejemplo, el perfil del titular de la cuenta. Bueno, dos preguntas bastante interesantes. La segunda pregunta de las redes sociales, con muchas temáticas muy interesantes. Yo diría que prácticamente lo que ha hecho nuestro compañero aquí es dar una pequeña ponencia respecto al tema. Algunas dudas esenciales sobre esta modalidad tan interesante de las redes sociales. A ver, respecto a lo primero, que es el debido proceso, la instrumentación abreviada, es verdad que en ocasiones el admitir o no una queja dentro de las 24 horas pueda resultar problemático cuando no se tienen los elementos suficientes para la admisión. Y es verdad que se ha considerado que una posibilidad es reservar la admisión y hacer una investigación abreviada para efecto de contar con los mayores elementos para la admisión. Pero aquí tenemos que tener mucha objetividad, es decir, que no parezca un pretexto de la autoridad para sobrepasar en todos los casos los términos de la ley, sino que justificar
cuando no se cuenten con los elementos para podernos pronunciar dentro del plazo de ley respecto a la admisión. Y esta justificación se hace precisamente cuando se requiere de mayor información para la debida integración. Ahora, no se necesita tener una investigación completa para admitir, porque si con claridad advertimos que no estamos en las causales de desechamiento, podemos admitir, y es verdad que al final quizá no se configure el ilícito, pero ello no le corresponde a la admisión sino a la resolución. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos advertido que las autoridades, previo al acto de admisión, hacen una investigación exhaustiva, que parece ser la investigación propia del procedimiento previo a la admisión, reservando la admisión. Y admiten cuando ya tienen todos los elementos. Y entonces, a partir de la admisión, agilizan su procedimiento porque ya tienen todos los elementos de la investigación. Podríamos decir que pareciera entonces que el trabajo se hace de manera al revés. Por ejemplo, en materia de responsabilidades de servidores públicos, normalmente se abre una carpeta de investigación, tal, y cuando se tienen elementos se inicia el procedimiento y tal, ¿no? Pero hacer esto en materia electoral, como regla general, porque advertimos que en algunos casos es necesario profundizar para determinar o no la admisión, en el entendido que la investigación propiamente se hace dentro del procedimiento, es decir, una vez que está admitido. Pero ahí tenemos que atender a las particularidades de cada caso. Luego, las 48 horas para la audiencia. Ahí estamos frente a un grave problema. Porque una vez que se considera que ya se tienen todos los elementos necesarios y se puede emplazar a audiencia, las 48 horas en la gran mayoría de las ocasiones pueden ser insuficientes en la práctica. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia dice que las 48 horas debe interpretarse como el tiempo razonable que tiene el emplazado para preparar su defensa. Cualquier abogado diría, híjole, preparar una defensa en 48 horas parece complejo. Sí, es verdad, es abreviado el tiempo, es abreviado el plazo para, una vez que ha sido emplazado, ir a una audiencia en las próximas 48 horas. Pero tal y como está configurada la ley, pareciera en principio que las 48 horas se da a partir del emplazamiento, del acuerdo del emplazamiento, y no desde el perfeccionamiento de la notificación del emplazamiento. Y ahí tenemos un problema, porque si el notificador se constituye en el domicilio del denunciado y el denunciado no se encuentra, no puede diligenciar la notificación con cualquier otra persona y deja el citatorio para 24 horas después, llega el notificador al otro día y si atendemos al plazo de ley, le estamos dejando menos de 24 horas al emplazado para que pueda defenderse, ¿no? Por eso el criterio ahí es la de 48 horas a partir de que se perfecciona la notificación. Pero entonces, ¿cómo fijo fecha de audiencia? ¿No? Si ese es un acto incierto, el que no pueda perfeccionar el notificador, ¿no? con la debida anticipación. Y ahí estamos frente a un problema. ¿Qué suelen hacer las autoridades? Entonces, dan una holgura de tiempo desde el momento de... Y cualquiera que lea el acuerdo dice, oye, esto no son 48 horas, estos son 3 días o 4 días, ¿no? O emiten el acuerdo de emplazamiento el jueves para la audiencia del lunes, claro, pero todos los días y horas son hábiles, ¿no? Es decir, pero ¿qué pasa cuando se va a emplazar el sábado? Pues las oficinas están cerradas y deja citatorio. Y como todos los días y horas son hábiles, deja citatorio para el día después, te constituyes en el domicilio el día domingo. Y la audiencia es el lunes. Llegan a sus oficinas los que son madrugadores a las 9 de la mañana y se encuentran debajo de su puerta que tienen que ir a una audiencia a las 12 del día, en donde son sujetos denunciados y con una caja de material.
probatorio como tal. Aquí lo que tenemos que poner sobre la balanza es el debido proceso y el derecho a la defensa, siempre. Es decir, ahora, ¿hasta dónde llegar en las investigaciones? Es verdad que es una facultad discrecional de la autoridad hasta dónde investigar, pero la autoridad tiene algunos límites. O sea, no se puede volver el inquisidor sin ningún límite en la fase de investigación. Porque ¿a qué llegaríamos? A la dilación excesiva de un procedimiento especial sancionador que tiene que cumplir un objetivo: propiciar equidad y resolver el fondo de la controversia en tiempos abreviados para que sirva como contención ante los ilícitos electorales. Si nosotros, ¿no?, sin causa justificada, estamos excepcionando los plazos y dilatando la investigación e incluso requiriendo 3 veces lo mismo que ya hemos preguntado toda la vida, que a mí era uno de los aspectos que me llamaba la atención cuando me ponía a revisar los expedientes. Un requerimiento, tal. Dice, no, nunca contraté, no hice tal. Un segundo requerimiento. Precisame con claridad si contrataste o no. Es que ya le había dicho que no. ¿Y qué vuelve a decir? Pues ya dije que no. Y una tercera vez, preguntando lo mismo con diferentes palabras para ver si caía en contradicción. Es decir, había un ánimo en la fase de investigación de forzosamente tal. En todo caso, hay que dejar con los materiales probatorios que sea la autoridad judicial la que levante los velos, es decir, que de la adminiculación de las probanzas pueda llegar a una conclusión, no obstante que el requerido haya negado los hechos. Porque lo que casi siempre procura la autoridad investigadora es que le digan que sí a todo, que admitan todo, que presenten sus facturas, que presenten sus contratos, que digan si lo contraté, si es mío, si... Ah, muy bien. Que en la mayoría de los casos pasa, también hay que decirlo con toda honestidad, que los partidos políticos hacen frente de sus actos, afrontan con realidad sus actos. Es decir, no, dicen, y los gobernantes también, en sus informes de labores dicen, sí, en efecto, es mi informe de labores, mira, este es mi contrato, esta es la temporalidad, fueron en estas ubicaciones y tal, y facilitan el trabajo de la autoridad investigadora. Claro, no es en la generalidad de los casos, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos hasta dónde la autoridad tiene que estar, ¿no?, investigando al grado de que pueda generar de manera injustificada actos de molestia. Cada requerimiento es un acto de molestia. ¿Está justificado? ¿En qué casos? Entonces hay que atender el caso específico, pero la autoridad instructora también tiene que tener contención, es decir, autocontención, hacia dónde quiere uno llegar. Y un elemento que es muy importante es homogeneidad en el tratamiento de los casos. Si yo el caso X lo trato con esta exhaustividad, con esta diligencia, pues el caso Y llevaría la misma lógica. Porque entonces el juzgador, cuando recibe un expediente, o va uno a sesionar en la misma sesión 5 o 6 expedientes sobre el mismo ilícito con investigaciones dispares. Ah, caray. Y la justificación es que toca mesas diferentes y cada subdirector o cada jefe de departamento, cada área, pues algunos van más allá, otros van menos, tal. Bueno, ¿y cuáles son los lineamientos o los criterios para homogenizar la investigación, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al debido proceso. Ahora, el tema de las redes sociales, es verdad, a ver, hay una serie de problemáticas porque estamos frente a un medio sui generis de comunicación, ¿no? Tal. Y es verdad que está ya superado esto de los actos volitivos, porque ¿qué decíamos antes? ¿No? Lo dijimos durante 10 años en el Tribunal Electoral. El ciudadano entra voluntariamente a una página de internet. Hay un acto volitivo del sujeto que accede a esos contenidos. Una página personal, por ejemplo, de un candidato. Se requiere ir a la búsqueda de tal. De tal manera que si ahí hay algo alojado,
Bueno, relativizamos el impacto, cuando no se puede medir el impacto. Yo relativizo el impacto en virtud de que para llegar hasta allá necesitas un acto volitivo. En la mañana llegas a tu oficina y te quieres enterar de las noticias y voluntariamente escoges el portal de noticias que tú, conforme a tu afinidad o a tu ideología o a tu gusto, ingresas al portal del medio periodístico de manera volitiva. Muy bien, pero lo que tú no escoges es que si en la primera plana de ese periódico o en el portal de inicio aparece la propaganda de un candidato. Ah, caray. Pues lo que es volitivo es que tú entraste al medio, lo que no es volitivo es que tú querías ver esa publicidad. Y en redes sociales es mucho más complejo porque la publicidad te llega. Es decir, es diferente que uno decida irse a la red social de determinado candidato para ver qué está posteando. Bueno, está bien. Pero la publicidad en redes sociales y cómo se manejan las redes sociales, pues difícilmente podríamos decir que es un acto volitivo. Es verdad que requiere uno dar de alta a determinados usuarios, a determinados, como se dice en las redes sociales, amigos o seguidores o tal, como se denomine, es verdad. Pero la publicidad va más allá de esos elementos y por eso se ha superado ya lo de los actos volitivos, no es un elemento de peso ahora en los argumentos de las sentencias. La sala especializada empezó a superar ese criterio, luego la sala superior también hizo algunas reservas respecto al acto volitivo, que era prácticamente, vamos a decir, el denominador común para resolver estos asuntos que tenía que ver con Internet hace tampoco tantos años, pero de 2 años para atrás, casi todos los asuntos de Internet tenían este elemento. Bueno, sí, pero se relativiza porque hay un acto volitivo del individuo que va en busca de determinada información. Hemos visto que la realidad de las redes sociales va más allá de los actos volitivos. Entonces, ¿cuáles son los límites de las redes sociales? ¿Hay o no hay límites? Diríamos, bueno, si hay principios constitucionales, no hay derechos absolutos. Si se puede poner en riesgo los principios constitucionales o los derechos de terceras personas con cualquier manifestación, con independencia de su plataforma, pues en un Estado de Derecho, un Estado democrático de Derecho, podríamos decir que no hay derechos ilimitados o absolutos cuando se puede transgredir o transgreder el derecho de otras personas o principios constitucionales. Bueno, a lo que sí tendríamos que atender aquí es que a veces es muy compleja la investigación porque hay diversas modalidades de contratación. Usted advierte una. ¿Qué pasa cuando se le contrata a un artista que tiene 200,000 seguidores y no se transparenta el contrato y el artista entonces tuitea a favor de un candidato? Pero los asume como posiciones individuales, como una manifestación. Y ahí estamos frente a una complejidad, porque ¿cómo sabemos que Juan Pérez, que dice estar a favor de un candidato, recibió pago por ello? Y entonces pareciera que solo los famosos y los ciudadanos que no son famosos, entonces solo hay que investigar a los famosos cuando están a favor de una fuerza política, porque hay una sospecha de que cobran. Caray, ¿no? O sea, eso es mucho más complejo, ¿no? Y cuando se les requiere a estos famosos y se les dice, cobraste, y él dice, no, a mí me gusta mucho ese partido, por lo tanto soy ciudadano, dime si tengo derecho o no, si soy famoso y entonces no puedo pronunciarme. Oye, no soy servidor público, que ya sabemos cuáles son las limitaciones de servidor, pero yo no entendía el enojo social que generaba que un famoso estuviese a favor de una fuerza política. Lo que realmente llegaba yo a la conclusión que el enojo social era porque no compartían al partido político que ese famoso apoyaba. Pero ¿qué pasa si ese famoso hubiese apoyado, como muchos otros artistas, apoyan a otras fuerzas políticas y hacen videos, cortometrajes y tal? Ahora, no hay pago ahí en esos cortometrajes para apoyar a una fuerza política X o Y, en donde no se genera enojo social y en esto sí y tal.
¿Está bien que se genere enojo o animadversión? Pues sí, también. ¿Por qué no? Eso tiene que cambiar los criterios interpretativos de los tribunales. Creo que ahí tenemos que analizar con mucho más cuidado los temas, o sea, ¿no? Ahora, si se llega a advertir que hubo pago, pues es publicidad. Y conforme a los nuevos criterios estaría en el ámbito de la publicidad. Pero ¿qué estamos ahí? Frente a una investigación si hubo contrato o no, como tal. Porque cuando la contratación se da con la red social, la misma red social ya en los últimos requerimientos te contesta y dice, sí, aquí hay un contrato de tantos spots, de tantos tal, con esta temporalidad. Además la contratación se hace en línea, como comprar un boleto de avión. Yo quiero comprar tantos videos en tal segmento, en tal. ¿No? Ahora, la complejidad de las medidas cautelares. Lleva usted razón. Mire, en YouTube, por ejemplo, la autoridad electoral no ha podido bajar ningún spot, ninguna promocional. Pero se le vincula al dueño de la cuenta como usuario a que baje, o al partido político. Y entonces el que puede incumplir la medida cautelar es el que subió el video, porque como en esas redes sociales tú subes y bajas, quien incumpliría la medida cautelar es el que tiene la autoría cuando puede advertirse con claridad la autoría. Porque si hubo un requerimiento en alguna ocasión respecto a una calumnia y curiosamente se bajó el spot, pero luego nos enteramos que se había bajado ese spot por un tema de derechos de autor que una corte norteamericana le vinculó a YouTube a que tenía que bajar ese spot, en donde aparecía Gael García, que además fue muy famoso ese spot, en un video de una canción de una película, y cambiaron la letra de esa canción, de esa película, y en lugar de decir lo de la canción decía te agarré robando y tal, y se referían a un gobernador y tal, ¿no? Ese promocional que estuvo difundido en YouTube, en una medida cautelar ordenó la autoridad por calumnia a que se bajara. Y había que notificar a YouTube, pues ya sabrán ustedes dónde, ¿no? Ante la complejidad de estas empresas transnacionales, ¿dónde notificas a YouTube? Y al poco tiempo resulta que la medida cautelar ya estaba de más y se perfeccionaban o no las notificaciones porque se advirtió que ya habían bajado. Pero no lo bajaron porque fue 8 columnas en México, que había un video con posible contenido calumnioso, sino porque una corte norteamericana se vinculó en una sentencia a YouTube a que tenía, pero porque estaba en juego los derechos de autor de la película y de la canción que estaba registrada con la película respecto a esos temas, no por la calumnia. Bueno, ese es el único caso en el que hemos podido ver cómo se baja un video de YouTube. A partir de la propia plataforma, en muchos otros casos se han bajado estos vinculando al usuario. Claro, cuando el usuario es una persona determinada que está sujeta al procedimiento, ¿no? Como tal. Bueno, son muchas cosas sobre las redes sociales, se puede decir mucho. Es el tema además que vamos a tener en la elección del 2018, ¿no? Es la nueva forma de hacer política, y por eso decía hace un momento que las autoridades tienen que estar a la altura de las sociedades, y ese es uno de los grandes retos que tiene el 2018. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Si gustan levantar su mano. Ok. Entonces continuamos, y para cerrar este evento invitamos al doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral, que pase al podio para que nos brinde un mensaje. Adelante, doctor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes una vez más. Gracias por su presencia
en esta su casa, la Comisión Estatal Electoral. Quiero agradecer al doctor Clicerio Coelho por habernos impartido esta conferencia y sobre todo por haber interactuado con personal de la Comisión Estatal Electoral y resuelto algunas dudas. Ayer nos cayeron unas medidas cautelares, entonces estoy bromeando, pero sí fue de mucha utilidad capitalizar su experiencia y escuchar. Agradezco a las compañeras consejeras y consejeros electorales, al consejero Royce que tuvo a bien ser el actor intelectual de movilizar su expertise a esta comisión. Muchas gracias, consejero Royce, la consejera Claudia, la consejera Miriam y, por supuesto, a nuestro aliado estratégico, el delegado del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Junta Local, el ingeniero Sergio Bernal, bienvenido. Todos los representantes de partidos políticos, gracias por prestar atención a este tema que nos atañe a todos. Y pues evidentemente creo que esta conferencia de una u otra forma circunscribe una parte importante de la operación electoral. Sabemos que hay muchas vertientes que regulan los procesos electorales y el proceso de judicialización es un factor fuertemente estructurante en el desarrollo del proceso, y destaco mucho que lo que mencionaba el doctor, esta dimensión estructuradora, orientadora que tiene el PES como fuente del derecho, tanto en el comportamiento de las autoridades administrativas y jurisdiccionales estatales incluso, pero también de los agentes políticos. Y en esta sobreregulación que tenemos en materia electoral, creo que todos los que estamos dentro de la función electoral, como autoridades o como actores o agentes políticos, tenemos que estar dándole seguimiento cuasi permanente para poder ir viendo la evolución de esta dimensión del contencioso electoral. Sobre todo, tendremos unas intercampañas casi de 76 días, por ejemplo, en el estado de Nuevo León. Esto equivale a decir en sus marcas listos y se quedan ahí todos los candidatos durante 76 días, y esto creo que podrá traer cierta incidencia en los procesos de conflictualidad en ese periodo. También destaco mucho en esta evolución retrospectiva que hizo el doctor, esta especialización de roles que se ha venido dando en la evolución de la operación electoral y en esta despolitización a las autoridades administrativas al dividir este procedimiento en su resolución final en los tribunales especializados. Creo que esto contribuye funcionalmente a consolidar hasta cierto punto la regulación del conflicto político electoral. Sabemos que hay muchas cosas todavía por hacer y también me quedo con esta reflexión que hace usted y que la comparto, de que seguramente las cuestiones inherentes a las reflexiones que nos dejará el proceso electoral del 2018, tanto en la dimensión de las medidas cautelares como en la necesidad de pues darle congruencia y coherencia institucional a esta especialización de roles entre la dimensión eminentemente administrativa y la dimensión eminentemente jurisdiccional. Esperemos que ya sea esta y por todas, o por lo menos por mucho tiempo, esta reflexión siente las bases para que la consolidación democrática desde la perspectiva de la resolución de los conflictos político-electorales en México se consoliden. Venimos desde 1996 tratando de advertir o de encontrar el hilo negro en esta dimensión, y la realidad es que a pesar de una sobreregulación, a pesar de un andamiaje institucional lo suficientemente especializado y diversificado a nivel local y nacional, pues el conflicto cada vez es mayor y eso creo que nos debe llamar la atención. Le agradezco mucho su participación. Esta es su casa, doctor. Gracias por venir a compartir a la Comisión Estatal Electoral en tiempos de paz y en tiempos electorales en Nuevo León, y todo sea para el beneficio de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.